Para hablar sobre este tema, ya lo hemos comentado un poco los temas constitucionales hace un momento, pero en este bloque vamos a profundizar en el aspecto político. Y para hablar sobre ello, estamos con la politóloga Caterine Segarra. Buenas noches, Caterine, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Quisiera empezar preguntándote cómo observas toda esta crisis, pero para ir un poco en orden, empecemos por lo que ha sucedido el día de ayer. Fueron varios colaboradores cercanos al presidente Pedro Castillo, que en algún momento gozaron de su confianza, que hoy han salido pues a denunciar, a presentar una serie de denuncias, algunas pues, mejor dicho, la gran mayoría de ellas, sin pruebas contundentes que convenzan a la ciudadanía de que estos presuntos delitos se habrían cometido. Todo indica que estas acusaciones y estas denuncias están de alguna u otra manera relacionadas a la decisión del día de hoy del presidente Castillo de intentar dar un golpe de Estado que al final terminó siendo fallido. ¿Cómo observas tú el transcurso en general de estas 48 horas? Bueno, han sido 48 horas muy intensas, ¿no? En el sentido de que hemos visto de que si bien han salido estas nuevas acusaciones al presidente Pedro Castillo, no teníamos la certeza, ni siquiera en las horas de la mañana, que podrían llegar a los 87 votos. De hecho, no es la primera vez que Pedro Castillo ha estado relacionado a temas de corrupción. Entonces, pareciera que fuera uno más de las tantas acusaciones que está teniendo Pedro Castillo. Ahora, lo que me parece como que llama muchísimo la atención es ¿qué es lo que le ha llevado entonces a Pedro Castillo a tomar una decisión casi suicida políticamente? Realmente yo no tengo la respuesta sobre ello. Me da la impresión de que debido a cómo es que la política peruana se está llenando de rumores, hemos visto también cómo fue el actuar de los parlamentarios el lunes, que muchos de ellos se quedan a pernoctar en el Congreso desde el domingo. Entonces creo que lo que existen son muchos entredichos y dentro de ellos por alguna razón han llegado información de que esto sería como la vacancia o el fin de Pedro Castillo. Sin embargo, es él el quien ha tomado la decisión de tomar una actitud poco constitucional y con ello dar fin a su mandato. Es bien interesante porque, como siempre, en la política peruana, hasta hace algunos días la situación era completamente diferente, sí, como tú mencionas. Justamente haciendo un poco los números, ¿no? No se llegaba a los 87 votos, se sabía que muchas bancadas oficialistas, bancadas aliadas al gobierno habían adelantado su postura en contra de esta vacancia, pero pareciera un poco también, ¿no? Todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, han transcurrido muy pocas horas, pero lo que observamos es de que podría ser de que debido a esta avalancha de denuncias, señalamientos, confesiones, filtraciones también, recordemos que en Canal N se difundieron fragmentos de la que sería la colaboración eficaz de Salatiel Marrufo también, que apunta hacia un supuesto pago de casi 10 millones de soles en sobornos para que esta inmobiliaria Marca Group pudiera acceder a distintos beneficios. Eso todavía está en investigación, por supuesto. Exacto. Pero mi pregunta es la siguiente. Profundizando un poco en este tema de cómo estuvo cambiando el escenario, ¿consideras que tal vez podría ser factible que estas denuncias, tal vez para el presidente, hayan podido convencer a algunos congresistas de apoyar esta vacancia y justamente este aumento de la probabilidad en la aprobación de la moción de vacancia haya sido lo que convenció al presidente de dejar a un lado esta lucha por la moción de vacancia? Hace algunas horas en La República fue el ex abogado del presidente Castillo, Benji Espinosa, que reveló que se habían estado preparando para la exposición de su defensa en el Congreso. Sin embargo, hoy por la mañana tarde vemos al presidente intentando dar un golpe de Estado. ¿Tú crees que estas denuncias fueron algo que empujaron al presidente a tomar esta decisión? Pero, puede ser, pero no tenemos la certeza de que estas denuncias sean lo suficientemente convincentes para los parlamentarios para votar a favor de la vacancia presidencial. Es decir, como mencioné antes, sí existían diversas evidencias de que relacionaban al presidente en una supuesta red criminal. De hecho, ya es todo un proceso judicial que está teniendo evidencia muy fuerte respecto a ello. Entonces, hubiéramos pensado de que si los parlamentarios realmente estuvieran involucrados en la lucha contra la corrupción, hubiéramos tomado este caso mucho más serio, pero no solamente hacia el presidente, sino también dentro de un análisis propio de los parlamentarios, es decir, autorregulándose.
Esto no ha sucedido. Es por ello que causa mucha confusión realmente sobre cuáles serían los motivos, ¿no? Es decir, no tenemos certeza que hubieran existido los 87 votos, pero también por otro lado, Pedro Castillo ha hecho ese intento de autogolpe de Estado de manera totalmente solitaria. Hay una especie de receta, o sea, que no se recomienda nunca para la democracia, pero para casos de autogolpes o quiebres del orden constitucional, lo que se presenta es que normalmente el presidente tiene que ser un presidente altamente popular, es un presidente que tiene que tener además alianzas fuertes con instituciones claves como las fuerzas militares, y también tiene que ser un presidente en el cual normalmente está enfrentando una grave crisis, ¿no? Como por ejemplo una grave crisis económica, una grave crisis a partir de una pandemia, o un tema que especialmente movilizaría a la ciudadanía. Pero no teníamos ninguna de esas tres variables necesarias para que un golpe de Estado pudiera ser exitoso. Nadie lo desea, claramente. Pero en ese sentido, incluso en términos políticos, Pedro Castillo ha tenido nuevamente un traspié, pero que esto ha significado por completo, no solamente y que ha desnudado su poco conocimiento sobre la política y el Estado de Derecho, sino también su propia torpeza. Y ahora solamente un detalle, ¿no? El solo hecho de que, como indican las investigaciones periodísticas, haya utilizado a terceros como el exministro de Defensa, Barragán, para que sea él el mensajero, el que se acerque a ya sea el Ejército o la Fuerza Aérea para consultar si existía la posibilidad de que ellos respalden esa sola evidencia, que no sabemos todavía en qué circunstancias se han dado, deja en claro pues de que el presidente Castillo no tenía una relación cercana, directa o de confianza. Nunca realmente la ha tenido con las fuerzas militares en el Perú. Entonces hemos visto además de que tenemos como presidente del Congreso de la República a un ex miembro de las fuerzas militares, militares. Entonces, en ese sentido, hubiéramos esperado de que Pedro Castillo hubiera hecho antes unas negociaciones previas para que este intento de autogolpe de Estado tuviera éxito. Felizmente para la democracia peruana esto no lo ha tenido, pero quiero llamar también a la reflexión en el sentido de que hemos visto muchos parlamentarios celebrando como si esto fuera una victoria, sin tener en cuenta además de que esta es una institución altamente desaprobada, que además no ha ayudado mucho a la democracia, que digamos. Es decir, siguen llamando a algunos, no parlamentarios, pero algunos políticos relacionados, a algunos congresistas, que se llame la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, en general, creo que es muy importante que la clase política en general esté comprometido con el sistema democrático y que no tengamos en cuenta que esta es una victoria. De hecho, es muy problemático para las y los peruanos en su vida diaria que tengamos continuamente crisis política. Y para ello también me parecería esencial de que hagamos un análisis y realmente lo mejor sería que Dina Boluarte continúe hasta el 2026 o sería una buena opción llamar a elecciones generales. ¿Cuál crees tú que sería el mejor camino? Creo que sería el segundo, con una reforma política. A pesar de que yo nunca he sido muy partidaria de las elecciones, me da la impresión de que existe poca evidencia de que en estos momentos llegaríamos con Dina Boluarte, además debilitado, sin una bancada propia, a tener 2 años más o 3 años más con calma política. Creo que eso no se va a dar. Hay un par ahí de preguntas que quiero hacerte antes de entrar a los escenarios futuros, ¿no? Las posibilidades. Para empezar, es cierto, ¿no? Tú mencionas que el Congreso ha celebrado esto como si fuera pues un partido de fútbol, ¿no? Ellos fueron los que ganaron, ¿no? Y derrotaron al otro equipo. Pero lo que aquí tenemos es un Congreso con una desaprobación mucho mayor que la del presidente Castillo, un Congreso que ha basado prácticamente toda su agenda en la salida del presidente. No se sabe ahora hacia dónde van a apuntar, ya que si tenemos que en los últimos año y tantos meses se han dedicado única y exclusivamente a buscar suspensión, vacancia, inhabilitación y largo etcétera, ahora que ya no está esta persona,
¿A qué se van a dedicar? ¿A continuar con investigaciones? Ahora, ¿cuál va a ser la excusa para no poder presentar realmente reformas o avances a la ciudadanía, a lo que los eligió? Sin embargo, también tenemos pues a una Dina Boluarte sola, sin bancada, que se parece un poco a también como si se estuviera repitiendo la historia con Vizcarra, ¿no? Tenemos es terrible. una presidenta que hoy día ha generado cierta emoción en algunos, ¿no? Porque sea como si es una figura nueva, técnicamente limpia, que acaba de mandarse al archivo su investigación, pero está sola. Perú Libre hace algunos días nada más la llamó traidora por cuando se archivó la denuncia en la subcomisión. ¿Cómo observas tú, siendo realistas, que podría darse un gobierno de Dina Boluarte? ¿Cuánto crees tú que podría llegar a durar? Es que eso es imposible saberlo porque recordemos que hoy día en la mañana no pensábamos que íbamos a tener nueva presidenta. Entonces es muy difícil identificar qué es lo que va a suceder en un futuro en la política peruana. Pero lo que sí tenemos algunas certezas es que es muy complicado para el jefe de Estado poder tener algún tipo de buenas relaciones con el Congreso si es que no logra tener representación tanto en coaliciones como en bancada propia. Lo que tenemos en esos momentos es que no existiría necesariamente una bancada oficialista, a pesar de que ya Pedro Castillo tenía una problemática en esta fragmentación del oficialismo con Perú Libre, la bancada magisterial y Perú Bicentenario. No necesariamente esos tres grupos legislativos significarían el oficialismo que Dina Boluarte necesitaría. Hoy día la presidenta ha señalado que va a tener un gabinete con representación de varios partidos. Esa es toda una figura muy común dentro del presidencialismo, en el cual se busca apoyo y generar tipos de coaliciones dentro del gobierno para tener apoyo en el Parlamento. Esto no necesariamente va a ser exitoso y va a depender mucho de las tácticas que va a tener la propia Dina Boluarte para con los legisladores y además cuál va a ser la actitud respecto a ellos, si es que por fin entienden que la crisis política no llama a nada bueno, ni económicamente, ni políticamente, y claramente esto afecta la vida diaria de las y los peruanos, pero también va a importar cuál va a ser el tipo de negociaciones que haga. Es decir, si bien puede tener representación de otras bancadas, las personas que van a liderar los diversos ministerios, ¿van a ser personas preparadas o vamos a continuar con estas figuras de personas que claramente no conocen las áreas en las que van a liderar, como hemos tenido con Pedro Castillo? ¿Tú ves como posible la existencia de un gabinete multipartidario con figuras tal vez de la oposición, figuras de estas bancadas que terminan inclinando la balanza, ya sea Somos Perú, Podemos Perú, etcétera, etcétera, una especie de tregua política de Dina Boluarte con Vladimir Cerrón? ¿Tú crees que sería posible de repente, o que creas tú que esté esto entre las posibilidades de que considere formar un gabinete multipartidario que le permita por lo menos superar como mínimo un pedido de voto de confianza? Ella ha pedido tener un gabinete multipartidario. Ahora, lo que va a depender es si es que los parlamentarios y los líderes de los partidos políticos van a aceptar este pedido. Entonces, creo que ahí está en la cancha de los parlamentarios y además de los líderes de partidos políticos. Ahora, es complicado que encontremos esta armonía dentro del Ejecutivo y el Legislativo. Muy utópico, ¿no? Es muy... O sea, es lo que me parecería lo mejor, porque claro, recordemos que en democracia hay control político, pero hay cooperación. Eso no se elimina bajo ninguna circunstancia en un equilibrio de poderes. Pero pedir coordinación parece que es pedir demasiada sensatez a la clase política. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo es que va a ser la actitud de Boluarte, si por ejemplo va a inclinar más la balanza en que hayan personas, no importa de qué perfil, dentro de su gabinete, o va a priorizar, por ejemplo, personas que conozcan en los sectores y que no necesariamente significan un apoyo de los parlamentarios, porque recordemos que los parlamentarios no necesariamente actúen a favor de mejores ministros, o que pidan mejores ministros dentro de las
dentro del gabinete en sí. Lo que vemos es que muchas veces estos congresistas tienen agendas particulares y dentro de ellas aquellas que afectan pues la política en general, ¿no? Como generar contrarreformas ante la contrarreforma universitaria o contrarreformas de la educación sexual integral. Entonces, sí tienen otras agendas además de vacarse al presidente y en muchas ocasiones son agendas que van en contra de reformas que son positivas para la ciudadanía. Finalmente, como tú mencionabas, ¿no? Es un poco utópico pensar que se podría formar un gabinete de ancha base, multipartidario, que deje contentos a todos los partidos. Sí, es una situación un poco, y sería lo ideal, pero es muy difícil que se llegue a eso. Pero lo que yo veo, me gustaría ver si estás de acuerdo o en contra, lo que yo veo también un poco es una encrucijada, ¿no? Porque por un lado tenemos a un Congreso que evidentemente lo más conveniente para ellos es quedarse hasta el 2026, no solamente por un tema de sueldos, un tema de beneficios, sino también porque ante un eventual adelanto de elecciones, muchos de estos partidos podrían perder sus inscripciones, empezando principalmente por Perú Libre. Pero por el otro lado, también tenemos un Congreso cuya identidad, su única identidad, ha sido la de oposición. No se ha visto en ningún momento un intento de diálogo, ni siquiera en los primeros días. Si volvemos a agosto del 2021, Pedro Castillo tiene creo que 1 o 2 semanas en el gobierno, ya se estaban realizando distintos cuestionamientos, denuncias, empezando por ejemplo por las primeras reuniones en la Casa del Pasaje Zarratea. Entonces, por un lado tenemos un Congreso al que le conviene quedarse, le conviene que Dina Boluarte continúa hasta el 2026, pero por el otro lado tenemos a un Congreso que tampoco puede, no se observa que sea posible generar una especie de tregua, de acuerdo, porque se quedarían sin su única identidad, que es la de ser de oposición, ya se quedaron sin enemigo. ¿Cuál camino tú crees, al final, siendo un poco realistas, cuál podría ser el que ellos terminen siguiendo? A ver, vamos a ver, primero podemos ir por las características de nuestro Parlamento. En primer lugar, tenemos a congresistas que tienen una mirada muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque está prohibida la reelección inmediata. Entonces, en ese sentido, ellos saben de que se acaban hasta el 2026 máximo, tienen todo su periodo de parlamentario y de ahí no pueden continuar. Entonces, si hay gran parada de 5 años en los cuales no pueden reelegirse, tienen una poca mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces, por eso mencionaba, son muy cortoplacistas y con ello también les genera mayor irresponsabilidad, ¿no? Entonces pueden ser mucho más arriesgados en lugar de sensatos. Por otro lado, la identidad también del Congreso es heterogénea porque tenemos un Congreso fragmentado. Sí, hay un grupo de parlamentarios que son la oposición desde el día 1, que se va a poner probablemente a Dina Boluarte en muy poco tiempo, pero recordemos esta heterogeneidad dentro del legislativo. Hay parlamentarios que tienden a ser mucho más pragmáticos y hay otros que están altamente ideologizados. Creo que con quien le conviene actuar a Dina Boluarte es con estas bancadas mucho más pragmáticas, en lugar de decirles de centro, porque realmente no es que sean de centro, sino son políticos mucho más prácticos con los que puedes negociar algunos temas en particular. Entonces, pero eso es suficiente para mantenerse hasta el 2026, no se sabe. Realmente va a depender mucho de la autorregulación que los propios parlamentarios tengan y ese poco énfasis de autodestrucción, porque pareciese que esa fue una característica de todos los políticos en el Perú. Finalmente, ¿podrías contarnos un poco de este proyecto que has iniciado, que es Madres de la Política, si no me equivoco? Madres de la Patria. Madres de la Patria, coméntalo, sí, por favor. Gracias más bien por comentarlo. A ver, Madres de la Patria es un programa muy cortito de 6 episodios, que el día lunes ha salido su segundo episodio, en donde hablamos sobre la importancia de tener un Congreso. Sé que es un mal timing porque además muchos ciudadanos y ciudadanas detestan a los parlamentarios, pero yo quisiera invitarlos a mirar el Congreso mucho más allá de los políticos, sino como la institución. Una figura como la disolución del Congreso, que tiende a ser muy apoyada, creo que es muy peligrosa si es que continúa perpetuándose el apoyo de los presidentes hacia el cierre del Parlamento. Entonces, en Madres de la Patria, que pueden encontrarlo en YouTube o en todas las redes,
podríamos, identificamos ahí cuáles son las funciones pues del Parlamento. Madres de la Patria está en YouTube, son 6 episodios. Son 6 episodios ya y han sacado disponibles el para segundo. que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias. Ha sido Caterine Segarra, politóloga, a quien esperamos tener de vuelta muy pronto. Perdón, está en las redes de la factoría. Me había olvidado. Las redes eso. de la Factoría. Sí. Eso es, entonces, canal de YouTube y Facebook de la Factoría, Madres de la Patria. Sí, Perfecto. gracias. Muchas gracias por estar aquí.